Buenos días a todos, soy Andrea Sánchez, residente de dermatología aquí en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es lunes 21 de abril, el día está soleado, estamos a 13 grados y acabamos de volver de las vacaciones de Semana Santa. Ay, Vamos a hablar, que no lo he dicho, del diagnóstico diferencial de la púrpura cutánea. Como todos conocemos, la púrpura es una hemorragia visible en la piel o mucosa que de manera característica vamos a tener que no es cosa que blanquear en la diascopia o en la vitropresión, a diferencia del eritema. Esto se va a deber a una extravasación de eritrocitos hacia la piel o hacia las mucosas. El diagnóstico diferencial de la púrpura es muy amplio, desde trastornos benignos hasta a enfermedades sistémicas graves. Es importante, por lo tanto, clasificar a estas lesiones en función de su morfología, observar otros hallazgos clínicos importantes, incluso de laboratorio, para hacer un buen manejo de este tipo de pacientes. Vamos a hacer una correcta historia clínica, fijándonos en síntomas y signos acompañantes, asociación de fármacos, una buena exploración física para ver la localización, la morfología de las lesiones, el tamaño de las mismas, incluso si es o no palpable. Después vamos a hacer, evidentemente, pruebas de laboratorio. El hemograma completo con la bioquímica y pruebas de coagulación es lo que se suele recomendar de manera obligatoria. Y luego, además, asociar estudio de autoinmunidad en aquellos casos en los que sean necesarios. La biopsia punch también se debe de realizar en la gran mayoría de los casos y es importante realizarlo en zonas de lesiones precoces. Con todo ello vamos a llegar a una clasificación de lesiones purpúricas en diferentes subgrupos morfológicos. Estos subgrupos morfológicos nos van a ayudar a realizar un diagnóstico mucho más acotado y mucho más sencillo, ya que cada subgrupo morfológico se va a relacionar con etiologías diversas. Existen numerosos algoritmos diagnósticos como este que muestro de este artículo para llegar a estos diferentes subgrupos. Aquí muestro otro que le he sacado del libro Bolonia y vamos a comenzar hablando de las petequias púrpura macular y equimosis. Este tipo de lesiones lo vamos a ver generalmente como lesiones maculares redondas, ovales o geométricas y en función del tamaño pues vamos a decir que son petequias si son menores de 4 milímetros, púrpura macular si está entre 5 y 9 milímetros y equimosis por encima del centímetro. Son lesiones no palpables, redondeadas como he dicho, y se van a deber a la hemorragia simple a nivel de la dermis sin acompañamiento de inflamación. La púrpura palpable, en cambio, van a ser lesiones rojo-violáceas, ovaladas o circulares, van a ser palpables y además de esa hemorragia va a estar asociada a inflamación, porque el gran grupo de púrpura palpable se va a deber a la vasculitis, como luego veremos. La púrpura retiforme va a dar este tipo de morfología en relación a oclusión, generalmente del flujo sanguíneo. De manera fisiológica, muchos pacientes, pacientes o personas sanas pueden tener de manera funcional este patrón de lívidos reticulares en función a una disminución del flujo, generalmente del flujo venoso, de esta red capilar a nivel más profundo, de la dermis más profunda. Cuando existe una patología orgánica de afectación de este tipo de pleso capilar, vamos a tener este tipo de lívidos racemosa, este tipo de manifestación cutánea, que si se prolonga puede dar lugar a esta púrpura retiforme, como después veremos en los diferentes subgrupos. Incluso a necrosis, como vemos en la imagen de la derecha. Una vez ya conocido las diferentes morfologías y habiendo clasificado a este tipo de pacientes, vamos a ver la etiología en relación a cada grupo. Las petequias en general se relacionan con alteraciones de las plaquetas en relación al número y también en relación a su función. Por ejemplo, en relación a la trombocitopenia podemos tener la púrpura trombocitopénica idiopática, la trombótica o las adquiridas. Y luego podemos tener también problemas a nivel del defecto congénito o hereditario de la función plaquetaria, el Bernard-Soulier, factor de von Willebrand u otros. Es verdad que no siempre se debe a afectaciones a nivel de las plaquetas, sino que también se puede asociar a elevaciones agudas por presión venosa intravascular, pacientes que tengan vómitos de repetición o una tos paroxística, como vemos en esta imagen de arriba a la derecha. O también, por ejemplo, en pacientes con deficiencia de vitamina C se puede observar estas petequias perifoliculares, como vemos en esta imagen. No nos debemos de olvidar de otro tipo de dermatosis, que son las dermatosis purpúricas pigmentadas, un grupo de patología que se va a caracterizar por hemorragias petequiales agrupadas y van a dar después un aspecto más macular y se debe sobre todo a un efecto de capilaritis.
En general, estos pacientes no van a presentar signos sistémicos y el diagnóstico diferencial lo debemos hacer con las vasculitis de pequeño vaso. En la anatomía patológica, evidentemente, pues nos vamos a observar esas vasculitis leucocitoclásticas. El más común de este tipo de dermatosis purpúrica pigmentada va a ser la enfermedad de Sandberg, es la forma más frecuente, se da en varones de mediana edad y sobre todo cursa con brotes en relación a estas lesiones en miembros inferiores. La siguiente a conocer sería la púrpura anular telangiectoide de McCauchy, que se da en mujeres jóvenes y adolescentes. Se observan estas placas anulares con telangiectasias puntiformes y estas petequias en los bordes. Debemos también conocer el líquen áureo o el líquen purpúrico. Se dan manchas de manera solitaria a nivel de miembros inferiores y en niños es verdad que se ha descrito incluso variantes zoster-iformes y segmentarias. La púrpura de tipo eczematoide se caracteriza por estas placas eritematosas que van a tener también componentes descamativos, incluso pruriginosos. Y la púrpura pigmentada lineal, pues como su nombre indica, pues presenta una distribución lineal. La púrpura macular en general también se asocia a problemas con las plaquetas, pero debemos de conocer otro tipo de entidades como la púrpura de Waldenström, que se ha descrito en el año 43 por Waldenström, se da sobre todo en mujeres en el 80% de los casos y se asocia a enfermedades del tejido conectivo. La clínica cursa con brotes recurrentes de esta púrpura macular en miembros inferiores de aspecto pruriginoso y quemazón incluso a nivel sintomático. Y se asocia en laboratorio con hipergamma-globulinemia policlonal, VSG elevada, asociación también de factor reumatoide, incluso de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Si pasamos ya a hablar de las equimosis maculares, estas equimosis generalmente se van a deber a problemas no solo a nivel de las plaquetas, sino también a problemas en general de la coagulación, incluso del soporte dérmico inadecuado de los vasos. Y en general, todas estas causas asociadas a algún traumatismo menor. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de anticoagulantes o la insuficiencia hepática en relación a los problemas de la coagulación. A nivel del soporte dérmico inadecuado tenemos, por ejemplo, la púrpura solar actínica o senil, también la deficiencia de vitamina C, otra etiología posible, y en relación pues, a los trastornos plaquetarios que antes hemos estado viendo. La púrpura palpable se va a deber en general a vasculitis. Las vasculitis que afectan como manifestación cutánea van a ser vasculitis leucocitoclásticas. Esto no es más que un término anatomopatológico y a nivel de la patogénesis, este tipo de vasculitis se va a producir por fenómenos de precipitación, no, sino de patogénesis en relación a inmunocomplejos y también a fenómenos de hipersensibilidad tipo 2 como son las vasculitis tipo ANCA. Es importante conocer esta clasificación, me parece a mí, porque tenemos que tener en cuenta que en función de la afectación del vaso, es decir, esa vasculitis, bien sea de pequeño, mediano o de vaso mediano o mixto, vamos a tener una manifestación diferente. En relación a los vasos pequeños van a dar lugar a esta púrpura palpable y como he comentado anteriormente, tenemos las asociadas a inmunocomplejos, que son fenómenos de hipersensibilidad tipo 3. Las causas en general van a ser secundarias a infecciones, a conectivopatías, a fármacos y en muchos de los casos idiopáticas un 50%. Es verdad que existen otro tipo de enfermedades con nombre propio, como la vasculitis IgA y la vasculitis urticarial. Y en general van a ser sobre todo, van a estar afectando sobre todo a las vénulas postcapilares. Existen otras vasculitis que van a ser mixtas, que además de poder producir este tipo de púrpura palpable, como son las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, que van a presentar además posibilidad de afectación de vaso más profundo que se manifiesta a nivel cutáneo en forma de lívido racemosa, púrpura retiforme, incluso necrosis y úlceras. Estos esquemas los he sacado del profesor David Moreno. Además del diagnóstico diferencial de estas vasculitis, lo podemos hacer fijándonos en otros síntomas sistémicos que se acompañan en este tipo de enfermedades y es importante conocerlas. La púrpura retiforme inflamada, como he dicho anteriormente, se va a dar sobre todo también como causa principal en vasculitis y son vasos pues, de calibre mayor a las vasculitis que dan lugar a la púrpura palpable, no me voy a repetir más. Y por último tenemos las púrpuras retiformes no inflamadas, que su etiología va a estar en relación a la oclusión vascular.
y va a ser por numerosos mecanismos, bien sea por trombos, por crioprecipitados, por microorganismos, por coagulopatía sistémica o por otro tipo de mecanismos. Me gustaría resaltar los siguientes casos. La trombocitopenia inducida por heparina se va a dar sobre todo en pacientes en exposición con heparina no fraccionada y es un mecanismo inmunológico en el que se producen inmunocomplejos del factor 4 plaquetario con la heparina y esto va a conducir a partir de la unión del factor de la fracción constante de la inmunoglobulina a la activación plaquetaria y además a la liberación del factor tisular porque también se une al endotelio. Y esto va a dar lugar a la activación de la coagulación, además, a partir de la vía extrínseca y va a producir dos cosas, la trombocitopenia por consumo y la oclusión vascular. De entrada, lo que vamos a observar en esos primeros días van a ser pacientes con descenso del número de plaquetas en más de un 50%. Y es aquí cuando debemos de sospecharlo y posteriormente ya aparecerán los fenómenos trombóticos. Las lesiones van a ser purpúricas o necróticas, retiformes y muy dolorosas y generalmente no van a ser inflamadas. Y el tratamiento en general van a ser, evidentemente, realizar la retirada de la heparina y poner danaparoide, incluso inhibidores de la trombina como el fondaparinib. Están contraindicados en todo proceso de hipercoagulabilidad los antivitamina K, porque en todo fenómeno de hipercoagulabilidad se produce también deficiencia o descenso de la proteína C y proteína S, que es el siguiente cuadro que vamos a ver. Son trastornos congénitos y adquiridos los que voy a mencionar de la proteína C y proteína S. Y en general, este tipo de pacientes van a presentar una púrpura fulminante. El paciente típico es neonato o paciente séptico y la manifestación clínica, la libido racemosa, la púrpura retiforme o incluso necrosis. Y a nivel de la anatomía patológica, destacar los trombos blandos. Los cuadros más llamativos es la púrpura fulminante neonatal, la necrosis por warfarina y la púrpura fulminante en niños durante la recuperación de una infección, generalmente estreptocócica. Los trastornos de la crioprecipitación también me gustaría resaltarlos. Se van a producir por oclusión vascular inducida por el frío a partir de una serie de mecanismos, o de crioglobulinas, o criofibrinógenos o aglutininas frías. Son lesiones purpúricas retiformes y sobre todo las vamos a ver en zonas acras. Además se pueden acompañar de cianosis, fenómenos de Raynaud y lívido reticular. Aquí destaco el caso de la crioglobulinemia tipo 1, ya que la crioglobulinemia tipo 2 y 3 en general van a presentar depósitos de inmunocomplejo, entonces van a dar lugar en general a púrpura palpable porque forman parte de las vasculitis leucocitoclásticas por inmunocomplejo. Pero la crioglobulinemia tipo 1 se asocia sobre todo a discrasias de células plasmáticas en relación, como en este paciente, a un mieloma múltiple por ese componente monoclonal de inmunoglobulinaje. Aquí vemos a nivel de la anatomía patológica la crioglobulinemia tipo 1, como la veríamos, que se ven esos trombos eosinófilos en el interior de los vasos, con hemorragia en el interior y en el exterior de ellos, y únicamente un infiltrado inflamatorio. No veríamos el componente de vasculitis leucocitoclástica. Característico. Los trastornos de oclusión por microorganismos también los debemos de destacar y de conocer. Se van a dar en pacientes muy inmunodeprimidos. El microorganismo oportunista por excelencia es la Pseudomonas aeruginosa y se va a dar a nivel de estima ganglionoso en la manifestación clínica. Comienza con estas máculas indoloras, la púrpura retiforme asociada y la necrosis no inflamatoria, y la evolución es muy rápida, por lo que debemos de poner tratamiento antibiótico de manera precoz. Los émbolos de colesterol también puede presentar manifestación a nivel cutánea en forma de púrpura retiforme. Se da sobre todo en hombres de más de 50 años con factores de riesgo cardiovascular a partir de fragmentación de placas de ateroma y sobre todo en el contexto de un cateterismo arterial. El paciente va a presentar una gran morbimortalidad y el cuadro clínico va a depender mucho de dónde se enclave ese émbolo de colesterol. Si se enclava en las arterias renales, pues hipertensión aguda por activación del sistema sistema renina-angiotensina-aldosterona. Úlceras gástricas, pues sí, en la región del estómago, etc. Y a nivel cutáneo vamos a observar lívido reticularis, cianosis distal, gangrena periférica y púrpura retiforme. Aquí vemos en la anatomía patológica que se visualizan esas hendiduras intravasculares características de este tipo de pacientes y además pues las numerosas manifestaciones que vemos como
la libido reticular, etcétera, y la púrpura retiforme. El síndrome de Sneddon también debemos de conocerlo, es muy poco frecuente, se considera una vasculopatía con probable afectación a nivel de la coagulación. Esto va a dar lugar a afectación de las arterias de menor y de menor calibre y arteriolas, sobre todo en la región de la piel y del cerebro, y va a dar lugar a manifestaciones clínicas de libido racemosa persistente y alteraciones en el sistema nervioso central en forma de AIT o demencia, y el tratamiento es la anticoagulación. Se debe de hacer un diagnóstico diferencial con el déficit de adenosina desaminasa por las características clínicas similares. La vasculopatía libedoide es una afección sobre todo de miembros inferiores en relación a los tobillos, sobre todo del maleolo interno. Tiene preponderancia por el sexo femenino y se suele pensar que está en relación a alteraciones en el control local o sistémico de la coagulación. A nivel de la anatomía patológica se observan trombos de fibrina a nivel de esos vasos dérmicos superficiales y en la clínica podemos observar en la imagen de la derecha esas úlceras dolorosas, pues úlceras dolorosas que nos contará el paciente, y a nivel clínico pues cicatrices blancas, redondas y estrelladas con esas telangiectasias periféricas tan específicas. Simplemente para llevar a casa comentar que el diagnóstico diferencial de la púrpura es muy complejo, existen numerosas patologías con pronósticos y tratamientos totalmente diferentes, por eso debemos de ser muy metódicos y realizar un correcto diagnóstico diferencial. Nosotros proponemos realizar el diagnóstico diferencial a partir de la clasificación morfológica de estas lesiones y ya pues no me voy a detener, es todo lo que hemos ido explicando a lo largo de la sesión. Espero que os haya gustado, muchas gracias.